el verdadero Dios, que es grandioso, no solo por su grandeza, no solo por su fuerza, no solo por su belleza, no solo por su esplendor, sino que en quinto lugar vemos la grandiosidad de Dios por su majestad. El texto dice, en último lugar, su majestad, habla de su majestuosidad real, real en el sentido de gobernante que está por encima de todos. Habacuc 3:3 dice, su majestad cubre los cielos. Si no la ves, no es el problema de que la majestad de Dios no está siendo revelada. Es que tú no estás mirando, no lo estás viendo. Salmo 148:13 dice, su majestad es sobre cielos, que los cubre, y sobre la tierra. Ahí está parte, solo parte de la majestad de Dios reflejada. Salmo 8:1, oh Jehová nuestro Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Este pasaje, estas 5 descripciones, nos hablan de la grandiosidad de Dios, y esto ha de movernos a estar maravillados con Él, contemplándole, tal como Él se manifiesta y se describe. En el año 1715, el rey Luis XIV de Francia murió, y murió tras 72 años de reinado. Un rey que se había autoproclamado a sí mismo el Grande, con G mayúscula, y fue el monarca que pronunció las célebres palabras, yo soy el Estado. Y tenía razones humanas para afirmar esto. Su corte fue la más magnificente de Europa durante años y años, sin igual en el territorio europeo. Por lo tanto, su funeral tenía que ser de acuerdo a su nombre, de acuerdo a su esplendor, de acuerdo a su gobierno, de acuerdo a su grandeza. Así que fue espectacular. Reposó su cuerpo en un ataúd de oro. La catedral solo está iluminada con una única vela sobre su ataúd para enfatizar el toque dramático de su grandeza y resaltar ese oro brillante. Miles de personas abarrotaban esta catedral esperando el fastuoso funeral. Y entonces el obispo Massillon comenzó a hablar, bajó lentamente las escaleras del altar, apagó la vela del ataúd del rey y dijo, solo Dios es grande. Amén. Amén. En eso estamos de acuerdo con los obispos. Por lo menos con este en la historia. Solo Dios es grande. Así es. Ningún ser humano, por la esplendorosa vida que haya vivido, los asombrosos hechos que haya conseguido, el reconocimiento que haya obtenido, es digno de gloria, como lo es nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Solo Dios es grande. Y hemos de apreciar esta grandeza de Dios y que se nos llene la boca con la grandeza de Dios y con Dios. Sí, en la vida hay muchos problemas. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Todos tenemos problemas, ¿no es así? Si hiciéramos una encuesta ahora y dijésemos que levante la mano quien no tiene problemas, creo que todos levantaríamos la mano, y quien no la levantara no lo quiere reconocer. En una vida en otra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. El pecado ha entrado en este mundo, el pecado gobierna en este mundo. Este cuerpo carnal en el que tenemos, hasta que sea redimido, su tendencia va a ser pecar, y si no estás en Cristo, el pecado te va a envolver, y el pecado de otros alrededor, más esta tierra imperfecta, va a llevar problema tras problema. Es natural, es natural. Pero si ponemos nuestros ojos en eso, sí, tenemos razones para entristecernos, tenemos razones para lamentarnos, para quejarnos, para deprimirnos realmente, para no tener esperanza. Pero el problema está ahí, estamos poniendo los ojos ¿dónde? En nosotros, en la tierra, en sus problemas. No estamos diciendo que miremos para otro lado y digamos, no pasa nada. Hoy en día es la terapia favorita. No pasa nada, todo va a ir bien. Bueno, ¿cómo sabes tú que va a ir bien o cómo sé yo que va a ir bien? No lo sabemos. Así no se solucionan los problemas. Tal vez los problemas no se solucionen, y especialmente si no seguimos lo que la palabra dice, pero aún siguiéndolos vamos a tener problemas. ¿Cómo podemos estar gozosos? ¿Cómo podemos estar realmente con paz en nuestro corazón? ¿Cómo podemos vivir esta vida para la gloria de Dios, asombrados de su grandeza? Solo en el Señor Jesucristo. Amén. Dios hecho hombre, el cual ha manifestado la grandeza de Dios, el cual es sin igual. Sí, hombre como nosotros,
plenamente hombre, pero plenamente Dios. Sí, Él enfrentó problemas, Él enfrentó tentaciones como nosotros, pero dice la Biblia, sin pecado. Y Él, sin pecado, sin pecar, justo, dice la palabra de Dios, que el justo por los injustos murió en la cruz para ser reconciliados con Dios. Y una vez que confiamos realmente en Cristo y vemos nuestro pecado y reconocemos, soy pecador, venimos ante Dios reconociendo mi pecado, en primer lugar es una afrenta a ti, y reconocemos, Cristo es el único que me puede reconciliar contigo por su muerte y resurrección, y confiamos en Él por gracia, por medio de la fe, Dios abre los ojos. Dios abre los ojos a la grandeza de Dios. Dios nos abre los ojos a la gloria de Cristo realmente. Y por primera vez le vas a ver como quien es verdaderamente a través de la palabra de Dios. Él no promete que esta vida va a ser sin problemas. Al contrario, tenemos varias promesas en las Escrituras que afirman que va a haber problemas. De hecho, el Señor Jesucristo prometió a sus primeros discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. Pero a continuación le dice, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está en Él. Y finalmente no vivimos en esta vida puestos los ojos en las cosas pasajeras, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No vivimos como si esta tierra fuese a ser eterna, ni nuestra vida no se fuese a acabar. Sería insensato por nuestra parte, pues sabemos que vamos a acabar nuestros días un día, sino que vivimos a la luz de la eternidad. Y según ahondemos en ello, más vamos a valorar la grandiosidad de Dios, más vamos a estar agradecidos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y más vamos a anhelar que Él venga o nos lleve a su presencia, y mientras tanto queremos alabarle y queremos vivir una vida que le honra y queremos conocerle más y más a Él, porque solo Dios es grande. Amén. En este pasaje vemos tres maravillas que nos mueven a estar asombrados con Dios. Acabamos de ver su grandiosidad, hemos visto anteriormente su singularidad, y finalmente la tercera maravilla que nos mueve a estar asombrados con Dios lo vemos en el resto del versículo 11 y el versículo 12, y es el dominio de Dios. El dominio de Dios, su soberanía. Fijémonos, comencemos con el versículo 11, el final. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. El dominio de Dios es tal que posee no solo un nombre singular, no solo una grandeza inigualable, sino que posee todo lo que está en la tierra, incluso en el universo. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Dios. Por eso David estaba alegre, por eso David bendice el nombre de Dios a la luz de esa ofrenda, y por eso no puso los ojos en sí mismo, ni en lo desprendido y generoso que fue, ni tampoco lo puso en el pueblo de Israel, que ofrendó igualmente generosamente, porque él entendía de quién son todas las cosas. ¿De quién son? De Dios. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Nada es nuestro. De lo recibido de su mano, le damos. Y aún por muy generosos que seamos, no hay ningún crédito que atribuirnos a nosotros. Porque finalmente, aunque diésemos todo lo que tenemos, daríamos de lo recibido. Y finalmente se lo devolveríamos todo a Dios. Esto nos llevaría a exaltarle aún más. Tú eres quien nos da todo. Tú eres quien me das salud hoy. Tú eres quien me das el aire para respirar. Tú haces que mi organismo funcione correctamente. Tú eres el que me das el pan de cada día. Tú eres el que me das un trabajo con el que sostener a mi familia. Tú eres el que me das la posibilidad de vivir en un país que somos agraciados totalmente, en el cual hay una buena sanidad y unos buenos servicios públicos, aun cuando muchas veces nos quejamos. Si vamos al resto del mundo veríamos realmente que es algo único, y no en todos los lugares existe lo que existe en este país. Todo viene de parte de Dios. Todo. Y por lo tanto, esto nos habla de su dominio, de manera general. Pero a continuación, el versículo 12 nos habla del dominio de Dios de forma concreta. El versículo 11 es como un paraguas que cubre lo que va a hablar a continuación el versículo 12.
y comienza afirmando: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En primer lugar, parte de su dominio con la idea de que de Él es el reino y Él es la cabeza de ese reino. El concepto de reino y rey tiene sus raíces incluso antes de Saúl, que fue el primer rey reconocido. Pero como sin rey, en el pueblo de Israel, el reino verdaderamente es de Dios y es una teocracia. Él reina. Y ese reino un día se va a manifestar perfectamente sobre esta tierra en los 1000 años que el Señor Jesucristo, cuando regrese, va a reinar sobre esta tierra. Y eso se va a trasladar al reino eterno en los cielos nuevos y tierra nueva que la palabra de Dios establece. Como tal, de Él es el reino. De Él es el reino. Tuyo es el reino. Desde el principio hasta el final. Y de hecho, ¿por qué de Él es el reino? Versículo 12. Porque tú eres excelso sobre todos. Tú eres soberano sobre todos. De hecho, la idea que se traduce ahí por excelso o soberano es cabeza, literalmente. La idea de cabeza como líder o jefe se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de los líderes en general, números 25, de los líderes de las tribus, números 1 y 32, de los líderes de Jehová, de los líderes del pueblo, de los líderes provinciales, incluso de los cabeza de familia, de ahí viene esa acepción. Dios es cabeza de todos. Por eso el reino es de Él y por eso Él es el rey en este reino teocrático. Él es el rey de Israel, Él es el rey de las naciones, Él es el rey del universo, Él es el rey de reyes y señor de señores, y por lo tanto nada se escapa a su control. Y este pasaje nos está hablando de su dominio. Fijémonos hasta qué punto llega su dominio. Versículo 12 concluye: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Como parte de su reino, de su dominio, Él como Rey de reyes y Señor de señores, las riquezas y la gloria proceden de Él. Las riquezas. Podría haber utilizado el escritor de este pasaje 3 palabras distintas en su idioma. Podría haber utilizado una palabra que habla de posesiones materiales, riquezas, no usa esa. Podría haber utilizado una palabra que habla de posesiones en general, especialmente ganado, que se utiliza en el Antiguo Testamento. No habla de esa. Utiliza una palabra que explica riqueza plena y abundante sin igual, que no puedes describir con posesiones materiales. Es esta idea de una abundancia tal en sobremanera que ni aun si pudieras disfrutar de esa riqueza durante toda tu vida, incluso durante toda la eternidad, llegarías a gastarla. Esa es la riqueza de Dios. Todo le pertenece a Él. Pero Dios no es solo rico, que tiene todos los recursos y todo le pertenece a Él, sino que también tiene dominio sobre ellos. Fijémonos, dice, en su mano está enriquecer según su voluntad. La Biblia dice en Proverbios 22:10 que las riquezas son una bendición de Dios. Pero igualmente Eclesiastés dice que el perseguir las riquezas por el mero hecho de ser rico produce descontento, soledad y vacío, porque eso no puede satisfacer el corazón humano. De hecho, Proverbios 22:1 dice que es mejor la reputación que las riquezas y que la verdadera riqueza está en el temor del Señor. Proverbios 22:4. Pero sí, Dios, en su soberanía, como a Él le pertenece todo, decide, no por ningún mérito nuestro, ni de ninguna persona, otorgar bienes materiales. En su mano está enriquecer a quien a Él le place. Y no pensemos en ricos como tal vez tenemos el estándar en nuestra sociedad. Antes solía ser rico el que tuviese más de 1 millón de pesetas, ¿verdad? Varios millones de pesetas. Hoy en día ya las pesetas han quedado en el olvido y ya es rico el que tenga varios millones de euros. Si antes era difícil ser rico, ahora mucho peor, ¿verdad? Nadie de nosotros somos ricos, probablemente los que estamos aquí presentes, desde el estándar humano. Pero el estándar que está utilizando la palabra, el estándar del Antiguo Testamento, el estándar del Nuevo Testamento, es distinto para los seres humanos. Seríamos pobres
si estuviésemos en ese momento, viviendo en el tiempo que este pasaje fue transmitido, si nos deshiciésemos de todos los muebles de nuestra casa y solo te quedases con una mesa, con una silla, un par de sillas y tal vez unas sábanas, unas mantas para dormir en el suelo. Seríamos pobres, según el estándar del contexto en el que está escrito este pasaje, si diésemos todo nuestro vestuario, no solo el que nos sobra o el que se pone viejo, excepto la muda más antigua que tuviésemos, que fuese la que llevásemos cada día, con el par de zapatos o de zapatillas más viejo. Seríamos pobres si vaciásemos la despensa y el frigorífico y solo quedásemos con un poco de harina, azúcar, sal, patatas, cebollas y unas pocas legumbres. Seríamos pobres si no tuviésemos baño, ni agua corriente, ni siquiera electricidad en nuestras casas. Seríamos pobres, de hecho, si no tuviésemos casa y tan solo un toldo para el que malamente refugiarnos del sol abrasador y de la lluvia y el frío en invierno. Seríamos pobres, según este contexto en el que está hablando estas cosas el escritor de la palabra de Dios, si tan solo tuviésemos una pequeña parcela suficiente para cultivar aquello que necesitamos para subsistir, esas patatas, esas cebollas, esas legumbres. En realidad, según este baremo, todos los aquí presentes somos ricos, económicamente hablando. No solo desde el estándar de Israel, 1000 años antes de Cristo, que es cuando es el contexto que se encuentra esta afirmación de David, sino incluso hoy en día, en el siglo XXI, en comparación con la población mundial, estamos en la parte superior de la población mundial en cuanto a recursos físicos y económicos. ¿Y de quién viene todo esto? No merecemos nada de él. No somos más especiales que los demás. Es por su gracia. Proviene de Dios. Pero no solo las cuestiones materiales, sino que el texto también dice, la gloria proviene de Dios, y tiene sentido. Si a Él le pertenece toda la gloria, si de Él es el esplendor, si Él es el únicamente grandioso y glorioso, aquel que tiene gloria en alguna medida proviene de Dios. Aquí se usa la palabra común para gloria, kabod, que significa peso. En otras palabras, aplicándolo a los hombres, sería esta idea, aquel que tiene cierto peso, una posición de peso y reconocida en la sociedad que le hace destacar por encima de los demás. En esa es la idea que está dando. Dios, que está por encima de todos, su dominio sobre todo le pertenece, aún la gloria le pertenece. Si hay alguna persona en la actualidad que tiene cierta posición de privilegio, cierta influencia, o ha ascendido en su trabajo, o tiene algún logro, o tiene algún tipo de reconocimiento por sus iguales, aún esto proviene de Dios. Porque finalmente, como Daniel 2 dice, Dios pone y quita reyes. Como Romanos 13 afirma, Él pone a gobernantes. No son nuestros votos los que le ponen ahí. Sí, superficialmente, vivimos una democracia y el que saca más votos en teoría es el que gobierna. Pero detrás de todo, Dios está orquestando y Él es el que pone a los reyes, el que pone a los gobernantes, y aún Él es el que les da esa posición de preeminencia. Pero no hemos de ir tan lejos, sino que hemos de ir al día a día nuestro. Si tenemos algo, si hemos obtenido algo en esta vida, si se nos pudiese reconocer por algo, no es por nuestro esfuerzo, aunque nos hayamos esforzado para llegar ahí, no es por nuestras habilidades, aunque hayan contribuido, no es por nuestros estudios, aunque tal vez hayas acabado de hacer el examen de selectividad o los exámenes finales de la universidad, no es por nuestras posesiones, aunque le hayamos heredado de nuestra familia si has tenido esa fortuna, es de Dios. Dios es el que da, Dios es el que quita, y todo le pertenece a Él. Y el versículo 12 es claro al concluir, fijémonos. Él domina sobre todo, no solo sobre las riquezas, no solo sobre la posición y la gloria de una persona, sobre todo, todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos.
¿Cómo podía David explicar esa increíble ofrenda que facilitaba el realizar ese templo que iba a hacer Salomón, tan esplendoroso humanamente hablando? Solo podía explicar de una manera: Dios lo había hecho. Y por lo tanto, con este alto concepto de Dios, de un Dios singular, de un Dios grande, de un Dios soberano que tiene el dominio sobre todo, delante de toda la congregación, bendijo el nombre de Dios, lo puso en alto y habló bien del nombre de Dios para que todos estuviesen maravillados, no con esa ofrenda, no con el templo que iban a construir, sino con el gran Dios que había provisto lo necesario. Y solo hablaba un poquito de su grandeza, de su singularidad y de su soberanía. Hermanos, si Dios quiere, en unos meses, en unas semanas, vamos a estar en el nuevo edificio de la iglesia. Un largo camino. Todos, en una medida o en otra, hemos contribuido. Probablemente generosamente, de diversas maneras. Pero finalmente, si algo va a suceder, es porque Dios lo ha hecho. Y es solo una pequeña muestra, una pequeñísima muestra de la grandeza de Dios, que nos ha de mover al asombro y nos ha de mover a poner nuestros ojos en Él, alabarle, bendecir su nombre, hablarles a otros de la grandeza de este Dios, no hablarles del edificio, no hablarles de otras cosas, sino hablarles de quién es Dios y bendecir, hablar bien del nombre de Dios delante de todas las personas con las cuales podamos tener conversaciones. Y esto solo va a pasar si nosotros primeramente estamos asombrados y maravillados con el gran Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. No podía dejar de recordar cuando estudiaba para este pasaje, cuando mi hija Abigail, que era la mayor, tiene 12 años, tenía 3 años. Y en aquel tiempo había vuelos al aeropuerto de León, ahora hay, pero muchos menos, era la época del boom del aeropuerto. Y en ocasiones, cuando tenía la oportunidad de ir a enseñar a Honduras, normalmente en el vuelo de vuelta coincidía bien con la conexión en Madrid. Entonces lo más sencillo era tomar un avión y aterrizar en el aeropuerto de León. Entonces venía Loida con las niñas, no era pequeñita, no se enteraba. Abigail tenía 3 años y Abigail estaba allí, en el cristal del antiguo aeropuerto, no el nuevo, pegada al cristal, alucinando con el avión. Un avión, los más pequeños que hay, de estos de hélices, que te vas en ellos, se mueve todo. Yo no estaba nada asombrado con ese avión, te lo aseguro. Estaba temeroso de volar en ese avión. Y me quedaba maravillado de que mi hija de 3 años se quedaba fijamente mirando ese avión, estupefacta porque podía volar lejos, elevarse en el cielo. Cuando nos familiarizamos con algo, muchas veces pierde la maravilla. Sí, es asombroso poder volar, aunque sea el avión más pequeño. Pero cuánto más asombroso es nuestro gran Dios. No nos acostumbremos. Vengamos a la palabra de Dios. Leamos quién es Él, contemplemos su creación y démosle toda la gloria a Él. Y si estás aquí en esta mañana y todo lo que conoces de Dios es por religión, o por lo que has oído, o de lejos, te animo y te llamo. Vete a la palabra de Dios. Lee acerca de quién es Dios verdaderamente. Y te animo y te llamo, te ruego. Ven a Dios solo por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él, el Dios hecho hombre, te mostrará su gloria, te reconciliará con Dios y podrás estar asombrado con Él. Vamos a orar juntos. Señor, es increíble contemplar solo un rato y solo con algunas características tus perfecciones, tus atributos, que nos hablan de tu singularidad. No hay nada ni nadie como tú, Señor. Que nos habla de tu grandeza, que no es efímera, sino que es eterna. Que nos habla también de tu dominio. Tú tienes todo bajo control. De ti viene todo. De ti vienen las riquezas, de ti viene la gloria, de ti viene la fuerza, de ti viene el honor, de ti vienen también las pruebas y las dificultades en esta vida. ¿Recibiremos solo lo bueno de tu mano y no recibiremos aquello
que tú nos das y que piensas que necesitamos y nosotros consideramos que es malo. Señor, en todo momento, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a contemplar tu hermosura, a contemplar tu esplendor, a contemplar tu atractivo, especialmente por medio de Cristo Jesús. Nadie te ha visto, pero tu Hijo, Dios hecho hombre, es quien nos ha dado a conocer al Padre. Y es en Él en quien nos gloriamos. Y es a Él a quien exaltamos. Y un día toda lengua, toda nación, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es cabeza sobre todo y sobre todos. Y todo esto para gloria de Dios Padre. Señor, pido que si hay alguna persona aquí que realmente no está contemplando tu grandeza, tú le muevas, no le dejes inerte, no le dejes insensible ante tu palabra, que tu espíritu mueva ese corazón. Y si hay alguien que aún no se ha reconciliado contigo por medio de Cristo Jesús, que tú abras sus ojos en esta mañana, Señor, abra sus ojos a tu grandeza y a su pecado, y que vea que su pecado le separa inevitablemente de la grandeza de Dios justa y perfecta y santa. Y que venga a Cristo, el único que puede reconciliarle con Él. Solo tú puedes hacer esta obra, Señor. Y te rogamos que la hagas para tu gloria. Que tu pueblo que se congrega en esta congregación realmente esté satisfecho en ti. Realmente se le llene la boca de hablar bien de ti, Señor. Y el día que tú permitas que podamos mudarnos a la nueva construcción en Eras, que no se nos llene la boca con edificios, ni con logros humanos, ni con belleza pasajera, por la cual estamos agradecidos a ti, sino que se nos llene la boca con aquel que ha provisto de todo, sin nosotros merecerlo, y que hablemos de tus grandezas y de Cristo Jesús. Esto oramos en nombre de Él. Amén. Amén. Estamos de pie.